Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. En esta ocasión voy a enseñaros a realizar este bonito crop top. Bueno, muchas de vosotras no sé si sabéis pues que en Facebook tenemos grupos y páginas y a mí pues me mandáis fotos, ay, ¿me puedes enseñar cómo se hace esta prenda o esta otra? Y bueno, este es un crop top que a mí me gusta desde hace mucho tiempo, así que he dicho, venga, pues para la chica que me lo ha pedido y todas en general porque es muy bonito, pues venga, vamos a hacerlo porque es muy sencillo de realizar. Os comento, para hacer el crop top tal y como lo he hecho yo, necesitáis de 150 gramos a 200 gramos. Yo lo he trabajado con un algodón para ganchillo de 2,5 milímetros, ¿ok? Es muy fácil de hacer, lo único que os pido es para que todavía os resulte mucho más fácil de realizar, que veáis el vídeo de principio a fin. Y este vale para cualquier talla de adulto, ¿ok? Si lo queréis para una niña, lo único que tenéis que hacer es comprar un hilo más delgadito, pues para un ganchillo de un 1,5 y solucionado. Ya lo tenéis para talla de niña. Pero para mayor, como va atado por la espalda, vale para cualquier talla. Bueno, vamos a comenzar que os va a gustar. Otra cosita que os quería comentar, no voy a enseñaros a hacer este modelo solo, sino que con este mismo modelo, tal y como habéis visto las fotos del principio, se pueden realizar todos los que hemos visto, así que luego durante el vídeo os iré diciendo cómo hacer el resto. Vamos a ello. Bueno, comenzamos para hacer los cuadraditos, ¿vale? Luego ya explicaremos cómo hacemos lo que es el medio cuadradito. Vamos a ver si así lo veis mejor. Venga, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es dar 5 cadenetas. Primero aseguramos aquí una y damos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a la primera cadeneta que hemos hecho y hacemos un punto deslizado. Aquí en el centro se nos ha formado un circulito, ¿bien? Venga, vamos a subir con 3 cadenetas. Y ahora vamos a dar, aparte de esta, vamos a dar 16 puntos altos aquí en el agujerito que se nos ha formado. Venga, pues comenzamos. 1, 2. Bueno, ya tenemos los 16 puntos altos. Mirad, aquí al principio antes dábamos 3 cadenetas. Lo suyo es que iríamos aquí a la tercera. Bueno, pues no. Os voy a enseñar un truquito para que no se note mucho la unión en los puntos altos. Saltamos esas 3 cadenetas y vamos aquí donde equivale el punto alto, ¿vale? Venga, pues desde aquí hago un punto deslizado. Ahora vamos a hacer bodoques. Mirad, estiro un poquito el hilo de inicio, echo hebra y en ese punto voy a coger 3 veces. Cojo una, echo hebra, cojo 2, echo hebra y cojo 3 veces. Paso por todo y cierro y doy 2 cadenetas. Venga, voy al siguiente, echo hebra, 1, echo hebra, 2, echo hebra y 3. Paso por todo y cierro y doy 2 cadenetas, ¿vale? Vamos a hacer esto por cada punto que tengamos. Bueno, ya tengo el bodoque 16. Por favor, contarlo, porque si luego aquí os habéis comido un puntito, ya nos da mal toda la labor, ¿vale? Siempre contando. Tenemos 16 bodoques. Venga, pues ahora hago una y 2 cadenetas. Mirad, donde tenemos aquí la unión del primero, hacemos un punto deslizado. Y vamos a deslizarnos hacia el huequito, ¿vale? Nos deslizamos en el hueco. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero diferente, otro tipo de bodoque. Mirad, subo con 2. Echo hebra, traigo hacia mí y paso solo una vez. Echo hebra, traigo hacia mí y paso una vez, ¿vale? Hacemos un punto alto sin terminar. Llevaría las 2, 3, echo hebra, traigo hacia mí un punto sin terminar, voy 4, echo hebra. Traigo hacia mí y un punto sin terminar, ya voy 5, paso por todos. Y ahora hago 1, 2 y 3 cadenetas. Repito una vez más, ¿vale? Es hacer puntos altos sin terminar. Echo hebra, saco y no lo acabo. 1, echo hebra, traigo, paso y no lo acabo. 2, hebra, traigo, paso, no lo acabo. 3, hebra, perdón, traigo, paso, no lo acabo. 4, hebra, traigo y paso y un quinto. Y ahora paso por todos. Y para llegar al siguiente huequito hago 3 cadenetas, ¿ok? Venga, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, terminamos esta vueltita con las 3 cadenetas que nos corresponden y aquí, ¿vale? Aquí o aquí, justo en el punto de unión, hacemos un punto deslizado. Vamos a moverlos para llegar al centro, así que vamos a coger un hilito de la cadeneta y vamos a hacer un punto deslizado y aquí un punto deslizado. Para empezar, desde la esquina. Venga, voy a subir con 3 cadenetas y dentro de este agujerito 2 puntos altos. 1
y 2, ¿ok? Ahora, atentas, que lo que voy a decir es lo que tenéis que repetir durante la vuelta. Vamos a dar una cadeneta y vamos a hacer 3 medios puntos. 1, hecho hebra, saco por todo, ¿ok? Medio punto. 2, hecho hebra y saco por todo 3. ¿Bien? Cadeneta en el siguiente hueco, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hecho cadeneta. Y en el siguiente huequito, 3 medios puntos. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Bien, una cadeneta y estamos otra vez en la esquina. Y en la esquina vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Bien. Y ahora lo que os he dicho antes, está en la esquinita como si estaríamos aquí. Así que hacemos otra vez cadeneta, 3 medios puntos, cadeneta, 3 puntos bajos, cadeneta, 3 medios puntos, cadeneta y la esquina. Bien, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, terminamos esta vuelta número 1, 2, 3 y 4, vuelta número 4, haciendo, mirar, para terminar la vuelta, aquí, como aquí damos, ¿verdad? 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos, aquí teníamos 3 puntos altos. Bueno, pues hemos terminado con 3 puntos altos, pero vamos a terminar con una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta de subida, ¿vale? Un punto alto para salir desde el centro. Bueno, la siguiente vuelta se va a trabajar en punto medio, así que voy a subir con 2 y dentro de este agujerito voy a hacer medio punto. Ahora, si nos damos cuenta, todos los puntos tienen 2 hilos. Vamos a trabajar solo sobre el hilo de la parte de detrás. Cuidadito al contar, ¿vale? Este es el primero, ¿no veis? 1, 2 y 3. Pues en el primero, medio punto. Solo cogiendo el hilo de detrás, medio. Solo cojo el hilo de detrás, medio. Solo el hilo de detrás. Bueno, pues esta vuelta es muy fácil porque es trabajar punto sobre punto. Ahora sí, en esta vuelta, cuando lleguéis aquí a la esquina, vais a hacer 2 medios puntos, solo 2 cadenetas y 2 medios puntos, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta porque es así de sencillo. Bueno, ya estamos terminando esta vueltita. Aquí donde empezamos, en este arco, recordáis que salíamos desde el centro, pues ahí vamos a hacer los 2 medios puntos que nos faltan, ¿bien? Y para cerrar las vueltas, a ver, para cerrar las vueltas de los medios puntos, lo cerramos echando hebra y aquí, mirar, 1, 2, aquí en el segundo, ¿vale? No queremos comernos ningún punto. Aquí en el segundo punto hago un punto alto. Venga, la siguiente vuelta también va a ser de punto medio alto. Pero mirad, vamos a empezar con 1 y 2. Y dentro del agujerito que acabamos de hacer aquí, vamos a hacer otro medio punto. Ahora vamos a hacer, mirad, una cadeneta. Cuidado aquí, ¿vale? Fijaros muy bien siempre que veis la esquina, el primer punto. Este punto lo saltamos y vamos al siguiente y hacemos medio punto. Una cadeneta, salto un punto en el siguiente, medio. Cadeneta, salto un punto en el siguiente. Cadeneta, salto un punto en el siguiente. Cadeneta, salto un punto y en el siguiente medio punto. Son todo medios puntos, ¿ok? Esto es muy facilito porque es echar una cadeneta, saltar un punto y medio punto. Cadeneta, salto un punto, medio punto. Cadeneta, salto un punto, medio punto. Cadeneta, salto un punto y medio punto. Bien. En total, mirar, desde la esquina tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? 11 medios puntos altos, ¿vale? Si por lo que sea abajo os habéis colado alguno, bueno, pues le dais aquí otro puntito, ¿ok? Venga, y cuando llegamos aquí a la esquinita, hacemos 2 medios puntos, 1 y 2 medios puntos, 2 cadenetas y 2 medios puntos. Y recordar, a partir de aquí, una cadeneta. Abrís esto bien, que tenemos 2 puntos, ¿vale? Este no, vamos al siguiente, ¿ok? Y contar que a partir de aquí este sería 1 y antes de llegar al final serían 11. Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, terminamos esta vuelta. Recordemos que aquí tenemos que tener 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok?
Lo digo para que no tengáis problemas. Venga, pues ya llegamos aquí donde empezamos y hacemos medio punto alto y medio punto alto. Y recordemos, para cerrar las vueltas de medio punto alto, hacemos un punto alto en las 2 cadenetas de subida, ¿vale? Y repetimos que así salimos desde el centro. Bueno, la siguiente vuelta ya es muy fácil porque son puntos altos, así que vamos a hacer 3 cadenetas de subida y dentro del agujerito de la esquina un punto alto. Y ahora vamos a ir trabajando punto sobre punto. Yo tengo puntos altos aquí, puntos medios. Bueno, pues el punto medio, aquí hacemos un punto alto. ¿Que tenemos agujerito? Punto alto. ¿Bien? ¿Que tenemos punto? Punto alto. Simplemente es hacer todos los puntos con punto alto. Y recordemos, luego aquí en la esquinita, dentro del agujero tenemos que hacer 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos, ¿vale? Así que vamos a dar toda la vuelta. Bueno, ya hemos terminado esta vueltita de puntos altos. Aquí en la esquina, pues como siempre, los 3 puntos altos y para terminar, una cadeneta y en la tercera cadeneta de subida un punto alto. Venga, ya vamos a por la última vuelta. Muy fácil, ya no hay pérdida. Esta última vuelta es de puntos bajos. Lo único que vamos a hacer es una cadeneta y aquí dentro voy a dar 1 y 2 puntos bajos. Y voy a trabajar por cada punto que tengo un punto bajo. Cuidado siempre aquí al inicio que nos perdemos bastante, ¿vale? Bueno, pues simplemente es trabajar puntos bajos durante toda la vuelta. Cuando llegamos aquí al arco, lo único que vamos a hacer dentro del arco son 3 puntos bajos, ¿vale? Por cada cadeneta que tenemos. Y vamos a dar toda la vuelta y ya terminamos lo que es el cuadradito. Bueno, chicas, vamos a ver ahora cómo hacemos los medios triángulos, o sea, lo que son los triangulitos de la parte de abajo. En realidad es completamente igual. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez, en vez de hacerlo tan grande, vamos a hacer solo la mitad. Pero el dibujo sigue siendo el mismo, ¿ok? La diferencia es que aquí abajo vamos a empezar, pues claro, diferente, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo paso a paso porque es muy sencillo. Mirad, yo aquí ya he comenzado y ¿sabéis lo que ha pasado? Lo único que he hecho diferente es que no he dado 16 puntos altos, he dado solo 9 puntos altos, ¿ok? 9 puntos altos. Entonces ahora, al dar los 9 puntos altos, voy a girar la labor y voy a ir hacia el otro lado. La siguiente vuelta es la de los bodoques, así que hago 1 y 2. Y en ese mismo punto saco una vez, saco 2 y saco 3. Paso por todos y cierro. Echo hebra y voy al siguiente. 1, 2 y 3. Paso por todo y una cadeneta. Bueno, vamos a trabajar esto hasta llegar al otro lado. Bueno, ya tenemos, mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bodoques. Pues vamos a girar. Ahora giramos y hacemos 1, 2, 3, que sería como un punto alto, y una cadeneta. ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual que antes, dentro, entre bodoque y bodoque, vamos a hacer 5 puntos altos sin terminar, 2, 3, 4 y 5 puntos altos sin terminar, cerrados juntos. Y hacemos 1, 2 y 3 para llegar hasta el siguiente, ¿vale? Esto ya lo sabemos hacer, así que vamos a dar toda la vuelta. Bueno, mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He dado 2 cadenetas, 3, perdón. Y aquí en la esquinita vamos a hacer un punto alto. Venga, para la siguiente vuelta. Ahora nos toca la vuelta donde hacemos los ángulos para que nos quede cuadrado en vez de redondo, ¿verdad? Vale. Venga, salgo con 3 y separo con 2. En total, 5. Y ahora aquí es donde voy a hacer la esquinita. 1, 2 y 3, ¿vale? Así es como empezamos. Nos tenemos que dar cuenta que estamos en esta vuelta. Hemos empezado aquí, pues ahora nos toca medio punto, puntos bajos, medios puntos, la esquina, ¿bien? Porque es como si doblaríamos así el tejido. Ya lo sabéis hacer. Así que vamos a hacer eso y vamos a ver cómo empezamos y terminamos la siguiente vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta, bien, aquí en la esquinita hacemos los 3 puntos altos, 1. Vamos a ver, 1, 2
y 3, hago 2 cadenetas y un punto alto. ¿Bien? Bueno, repito que es igual que el otro dibujo, solo que ahora solo estamos haciendo la mitad. Hemos hecho la vuelta 1, 2, 3 y 4. Vamos a por la quinta. La quinta, recordemos que eran medios puntos altos. Mirad. Bueno, para la siguiente vuelta comenzamos con una, 2, 3 y 4 cadenas. Y dentro de este agujerito voy a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Bien, y ahora estamos en la vuelta donde nos toca coger los medios puntos por la parte de atrás, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis hacer. Así que voy a ir hasta la otra esquinita, tal y como corresponde. Aquí tenemos la esquinita de arriba y vamos a ir hasta aquí para que veáis cómo se termina esta vuelta. Bueno, para acabar la vuelta donde estamos haciendo el medio punto alto cogido por detrás, damos 2 medios puntos, una cadeneta y un medio punto. Bien, vamos a por la siguiente. La siguiente es donde hacemos medios puntos, pero lo alternamos con una cadeneta. Bien, venga, subimos con 2 y damos 2 de separación. Y aquí nos ha quedado un agujerito, pues en ese agujerito hacemos medio punto. Echamos hebra y volvemos a hacer medio punto. Bien, aquí. Venga, a partir de ahora que nos toca, pues la vuelta como la hacíamos antes, una cadeneta. Saltamos un punto, vamos al siguiente, medio punto. Cadeneta, salto un punto, voy al siguiente, medio punto. ¿Ok? Trabajamos esta vuelta como hicimos en el cuadro entero, hasta llegar a esta esquinita y volvemos a explicar. Ya hemos dado, recordemos que antes aquí nos tenían que salir 11. Bueno, ya he dado el 11, he dado la cadeneta y justo aquí en la esquinita pues terminamos con medio punto, una cadeneta y un medio punto. Ahora vamos a hacer pues la que nos corresponde, la vuelta de los puntos altos, que son 1, 2, 3 cadenetas, una de separación y nada. Ya es trabajar aquí 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Vamos allá, 2 y 3 puntos y subir punto sobre punto. ¿Ok? Bueno, mirad, se me acaba el hilo, así que voy a aprovechar para ir a por otra madeja. Venga, vamos a darle toda la vueltita. Bueno, y terminamos esta vuelta de puntos altos, pues aquí en la esquinita con 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, una cadeneta y un punto alto. Y ya nos queda la vuelta de los puntos bajos. Para la vuelta de los puntos bajos simplemente es hacer una cadeneta y sobre cada punto que tenemos un punto bajo. Aquí tenemos un punto alto, un punto bajo. Aquí tenemos una cadeneta, un punto bajo. Bien, esto ya no tiene mayor misterio, simplemente es dar puntos bajos hasta llegar al final. Y al final hacemos lo mismo. En la cadeneta aquí en la esquina sería un punto bajo, en la cadeneta punto bajo y en la esquinita otro punto bajo, ¿vale? Ya tenemos todas las piezas. Ahora, esto parece que queda raro, pero no, ¿eh? En cuanto demos la otra vuelta queda muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a unirlo a la prenda. Bueno, ya hemos llegado aquí a la esquinita y recordar que antes hacíamos aquí dentro 2, pues vamos a hacer un tercer punto y mirar, no voy a unirlo con un punto deslizado, voy a tirar del hilo, o sea, lo voy a cortar una tira bastante larga que aprovecharemos para unirlo al siguiente granny, ¿vale? Entonces voy a tirar del hilito desde aquí, sin cadeneta ni nada, simplemente tiramos. Venga. Y voy a coger una agujita y lo voy a enhebrar. Vamos allá. Venga, ¿y sabéis cómo lo voy a unir? Mirad, aquí antes teníamos 2 puntos bajos, ¿verdad? ¿Veis que aquí hay 2 hilitos del primer punto? Bueno, pues voy a pasar por ahí el hilo, hacia la parte de atrás. Bien, y ahora si veis, este hilo sale de este agujerito, ¿no veis aquí? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es otra vez hacia atrás, ¿vale? Ese hilo lo vuelvo a pasar hacia la parte de atrás. Y de esta forma, si tiramos así con un poquito de cuidado, no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina la prenda. ¿Veis? Estos rematitos son muy importantes. Yo en casi todos los vídeos que habéis visto míos, seguro que veis técnicas de este tipo que os ayudan un montón a la hora de perfeccionar vuestras prendas, ¿verdad? Bueno, una vez que estamos por aquí atrás deberíamos de esconder un poquito el hilo para que no se nos escape, ¿ok?
Así que voy a pegar una pasadita para aquí. Vosotras, cuando hagáis una prenda de este estilo, simplemente lo vais escondiendo y le vais haciendo nudos. Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es unir esta prenda al trabajo. Mirad, yo aquí tengo unido ya lo que sería un cuadradito con un triángulo. Ahora quiero unir este cuadradito aquí. Bien, mirad. Vamos a ver, ¿dónde tengo el hilo de este? El hilo de este lo tengo en esta esquinita de aquí. Venga, tengo que poner el derecho contra el derecho, ¿ok? Eso os vais a dar cuenta porque si miráis aquí, estas cadenetas que tenemos están a la vista. Por el otro lado no están, están a la vista, ¿bien? Entonces lo vamos a unir por la parte de atrás. ¿Bien? Vale, pues sí. Mira, voy a pasar de todas formas el hilo hacia la esquinita otra vez para salir justo desde el punto de la esquina. Venga ya. Vamos a hacer una cosa. Mirad, vamos a buscar el punto de la esquina. Aquí debemos de tener 3 puntos bajos. Bueno, vamos a ver varias cosas. Primero, aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad? Siempre tenemos 2 hilos. Bueno, pues vamos a ponerlo por el revés. A ver cómo lo hacemos. Aquí. Esto va aquí por el derecho y vamos a unirlo por el revés. ¿Bien? Vale, pues para unirlo va a ser muy fácil. Porque vamos a hacer en zigzag, pero mira, muy fácil. Repito, aquí vamos a unirlo 1, 2 y 3 puntos bajos. En el del centro, si yo pongo así, hay 2 hilos. Solo voy a coger el que está por la parte de detrás. ¿Bien? Y en este lado voy a coger, cuando también los puntos bajos 1 y 2, y el que está más hacia mí, ¿ok? Más hacia mi lado. Y voy a pasar el hilo. Bien, aquí como es la esquinita voy a hacerlo 2 veces, para que quede bien reforzado. Bueno, voy al siguiente, una vez más, ¿vale? Aquí hay 2 hilos, ¿los veis? 1 y 2. Y aquí hay 2 hilos. Bueno, el que está, esta parte de atrás, de esos 2 hilos solo voy a coger 1. Y de esta parte de aquí, ¿no veis? Hay 1 y 2. Voy a coger el que está más hacia mí. Y de esta forma, bueno, os lo va a pedir la labor además, ¿eh? Al ponerlo por la parte de atrás son los que quedan más en la parte de arriba. Bueno, pues simplemente para coser esto lo vamos a hacer de esta manera tan sencilla. Vale, ya veis que el misterio no tiene ninguno. Es coger un hilo de un lado y otro hilo del otro. Y queda muy bonito. Como yo ya tengo cosido un cachito, mirad el resultado. ¿No veis? Queda realmente bien. Bueno, pues ya solo me queda ir cosiendo piecitas, ¿vale? Venga, vamos a montar todo este tinglado. Bueno, chicas, mirad, yo ya tengo unido. Hemos unido un triángulo, un cuadrado, aquí en medio un triángulo, aquí un cuadrado y hemos finalizado con un triángulo. Bueno, ahora vamos a dejar esto de aquí abajo pues un poquito más bonito porque vamos a hacer una pequeña cenefita, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos, siempre por el derecho, ¿ok? Ponemos la labor del derecho y trabajamos puntos bajos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues mirad, es muy fácil. Por cada agujerito que tenemos vamos a dar 3 puntos. Es agujerito o vuelta, como lo queráis llamar. Yo tengo aquí esta vuelta, pues doy 1, 2 y 3. La siguiente vuelta, 1, 2 y 3. La siguiente vuelta, 1, 2, 3. La siguiente vuelta, 1, 2 y 3. La siguiente vuelta, 1, 2 y 3. Y este ya, aquí en la esquinita, es donde tenemos la vuelta de puntos bajos, así que hacemos un punto bajo. Bueno, de aquí para abajo podemos ir turnando como queramos. Mirad, yo voy a darle una pequeña cenefita solo, pero voy a seguir ampliando esto para que me siga quedando así como en ángulo, ¿vale? Si lo queréis en recto, recto. Luego al final ya os explicaré por qué una cosa u otra. Si lo queréis hacer en recto, nada, pues salís con 3 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Pero yo, como quiero seguir dándole ángulo, mirad, de hecho aquí voy a darle un puntito más para llegar aquí a la esquinita y que me quede bien. Ahí, ¿vale? Ahí voy en ángulo. Ya veis que he cogido mejor el ángulo. Bueno, pues ahora ¿qué voy a hacer? Mirad, siempre voy a empezar con 3 cadenetas y dentro del mismo punto voy a hacer 2 puntos más. Porque de esta forma me va a ir quedando en ángulo. Bien, así. 2, o sea, he hecho 1 y 2. Bien. Voy a hacer un punto alto más porque quiero, no sé, porque esto va a ser un poquito
a vuestro aire, porque he visto muchas fotos y bueno, luego aquí abajo cada cual lo ha hecho como más le ha gustado. Y voy a trabajar toda la vuelta con una cadeneta, saltando un punto y un punto alto. Bien. Una cadeneta, saltando un punto y un punto alto. Cadeneta, ¿vale? Cuando llegamos al final otra vez, lo que os digo, aquí en el último puntito damos 3 puntos altos para que quede en ángulo. Yo voy a ir trabajando y os voy a decir cómo lo he hecho yo, ¿ok? Vamos allá. Bueno, amigas, mirad, yo al final he hecho lo siguiente. He dado una vuelta de punto bajo, ¿no? Como es la primera que hemos dado al principio. Recordemos que aquí siempre en la esquina, siempre en el mismo punto damos 3 puntos altos para que nos quede con ángulo, ¿verdad? Para que nos quede así con ángulo. Bueno, y mirad, luego he vuelto hacia aquí, dando un punto alto, una cadeneta, salto un punto, punto alto, cadeneta, salto un punto. La siguiente vuelta, ¿qué he hecho? Todo puntos altos. Y la siguiente vuelta he hecho un punto alto, cadeneta, salto un punto y un punto alto. Y la siguiente vuelta he dado de puntos bajos. Tampoco tiene mayor misterio, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos los tirantes. Mirad, yo la verdad que este top lo he visto de muchas formas. Podéis ponerle aquí, a ver cómo lo hago. Podéis ponerle aquí un lazo, bien, que vaya atado de aquí hacia aquí y lo podéis atar al cuello, que queda muy bonito, ¿ok? Atado al cuello en vez de tirantes por la espalda, ¿vale? Aquí también podéis comprar de estas tiritas que se venden en bazares que son como de cuero, jo, pues queda ya, le das un toque especial para atarlo. Pero nosotros vamos a hacerle los tirantes para el que lo quiera hacer con tirantes, ¿vale? Venga, así que vamos allá. Vamos a coger hilo y venimos aquí. Mirad, aquí antes en el centro, siempre en esa esquinita tenemos 1, 2 y 3 puntos. Mirad, vamos al del centro, 1. Vamos a contar hacia atrás, 1, 2 y 3, vale. Pues vamos a este tercero y atamos el hilo. Ahí vamos a hacer un nudito al hilo. Aquí, venga. A ver si puedo, aquí. Bueno, desde aquí vamos a hacer lo siguiente. Desde ese punto voy a empezar a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenetas, ¿vale? El siguiente punto voy a hacer un punto alto. Bien. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un medio punto. En el siguiente un punto alto. Vamos a ver. Un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Ya os digo también que aquí podéis jugar con vuestra imaginación, ¿vale? Mirad, vamos a girar. Vamos a hacer siempre una vuelta como todo medios puntos y la otra con calados. Bueno, pues la otra va a ser con calados. Voy a subir con dos cadenetas que equivalen a medio punto. Voy al siguiente y hago medio punto. Hago una cadeneta, salto un punto y voy al siguiente y hago un punto, medio punto. Una cadeneta, salto un punto y hago los dos medios puntos del final. 1 y 2. ¿Ok? Venga, vuelvo a girar por la parte de delante. Y ahora voy a hacer todo en medio punto. 1 y 2. Voy al siguiente punto, hago medio punto. En el agujerito que acabamos de hacer hago medio punto. En el punto del centro medio punto. Ahora sí. En el agujerito medio punto. Y en los dos últimos hago dos medios puntos. 1 y 2. ¿Ok? Bueno, yo lo que voy a hacer es repetir estas dos vueltas hasta tener el largo que necesito para llegar aquí a la espalda. Luego, esto va a ir aquí, esto va a ir doblado así por la mitad, entonces vamos a bajar hasta encontrarnos con este cachito de aquí, ¿verdad? Luego el tirante va a ir unido aquí abajo, ¿vale? Venga, pues vamos a trabajar un buen rato. Bueno, amigas, pues lo que os he comentado, que nos quedaba, pues mirad, nos queda coser el tirante a la parte de atrás. Simplemente vamos abajo y lo cosemos. Y aquí en la esquinita nos quedaría o ponerle un lazo o hacerle unas cadenetas para luego atarlo, ¿ok? Esto iría así. Y entonces aquí atrás le ponemos o un lacito o unas cadenetas con un punto bajo, ¿vale? Echáis cadenetas, luego seguís en punto bajo o punto deslizado y en el otro lado lo mismo. Y luego la atáis con un lacito. Y lo dicho,
Esto, el tirante, luego lo coséis aquí abajo a la altura o donde vosotras necesitéis. Bien, pero yo no lo voy a hacer porque voy a soltar la parte de abajo y los tirantes, porque con este mismo modelo voy a hacer uno que sea un poquito más para nosotras, que lleve una manguita con un poquito de volante. Así que voy a pararme aquí para hacer el otro, que me ha gustado más para mi edad. Venga, también os dije que podíamos hacer de varias formas. Hemos visto que este mismo modelo lleva aquí simplemente que es en recto. Aquí arriba, en vez de ser en pico, es en recto. ¿Cómo hacemos eso? Otro, simplemente colocando otro triángulo aquí arriba. ¿Bien? Y luego le sacáis los tirantes. Hemos visto otro modelo que acaba en pico. ¿Cómo hacemos que esto acabe en pico y nos quede esto así? Simplemente poniéndole aquí un cuadradito. Como veis, las opciones son múltiples y es para todas las tallas. Bueno, chicas, espero que os haya gustado tanto como a mí y como siempre. Si te ha gustado, déjame un like y me haces un gran favor si compartes con tus redes sociales, Pinterest, Facebook y estas cositas que tenemos por ahí. Os mando un besito muy gordo y como ya os he dicho, abajo en la descripción tenéis grupos de Facebook, tenéis páginas mías donde podéis compartir vuestras fotos, vuestros trabajos o hacer las preguntas que necesitéis. Os mando un besito muy gordo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!